En esta ocasión vamos a determinar el valor exacto del seno de 75 grados. Haremos el proceso detalladamente paso a paso de dos formas, la analítica y la geométrica. Y al final haremos su comprobación utilizando la calculadora científica estándar Casio ClassWiz FX 991 LACW, mi recomendada para el colegio y la universidad. Aquí en la descripción del video les dejo los enlaces donde pueden conseguir estas calculadoras en las páginas coedoficial.com y tiendascasio.titec.co aquí en Colombia. Comenzamos con la primera forma, que es la analítica. Vamos a expresar 75 grados como la suma de dos ángulos notables o de uso frecuente en trigonometría. En este caso podemos utilizar 45 y 30 grados. Y allí vamos a aplicar una identidad trigonométrica, que es la que corresponde al seno de la suma de dos ángulos. Seno de alfa más beta es igual a seno de alfa por coseno de beta, esto más seno de beta por coseno de alfa. Esta identidad trigonométrica la pueden encontrar en el documento que tengo en mi página web. Aquí les dejo el enlace de mi sitio oficial y allí en la sección de material de apoyo o documentos hay un PDF con el resumen de las principales fórmulas e identidades trigonométricas, muy importantes para este tema que estamos trabajando. Entonces vamos a aplicar esa fórmula con estos valores. En este caso 45 grados hace el papel de alfa y 30 grados hace el papel de beta. Entonces tenemos seno de alfa, es decir, seno de 45 grados, esto multiplicado por coseno de beta, es decir, coseno de 30 grados. Luego tenemos más seno de beta, es decir, seno de 30 grados. Y esto multiplicado por el coseno de alfa, es decir, el coseno de 45 grados. Ahora vamos a utilizar los valores exactos de estas cantidades. Para ello les dejo por acá el enlace del video donde hice la demostración de cómo se obtienen dichos valores exactos para seno y coseno de 30 y 45 grados. Tenemos entonces que seno de 45 grados equivale a raíz cuadrada de 2 sobre 2, raíz de 2 medios. Ahora, coseno de 30 grados equivale a raíz de 3 sobre 2, raíz de 3 medios. Luego tenemos más seno de 30 grados, que equivale a 1 medio, y esto multiplicado por el coseno de 45 grados, que es raíz de 2 medios. Ahora vamos a resolver estas operaciones. Vemos allí multiplicación, suma y multiplicación. Primero efectuamos las multiplicaciones y luego la suma. Aquí, con este producto tenemos dos fracciones. Entonces, recordemos que se multiplican numeradores entre sí y denominadores entre sí. Entonces, arriba tendremos raíz de 2 por raíz de 3, que nos da raíz de 6. Y abajo 2 por 2, que es 4. Recordemos que en el numerador se aplica una propiedad de la radicación, que dice lo siguiente. La raíz enésima de A por la raíz enésima de B es igual a la raíz enésima de A por B. Cuando se multiplican raíces del mismo índice, entonces se conserva dicha raíz con ese índice y se pueden multiplicar las cantidades aquí por dentro. Entonces, por eso raíz de 2 por raíz de 3 nos da raíz de 2 por 3, es decir, raíz de 6. Luego tenemos más, aquí otra vez multiplicación de fracciones. Efectuamos el producto de numeradores y el producto de denominadores. Arriba 1 por raíz de 2 nos da raíz de 2 y abajo 2 por 2, que es 4. Finalmente tenemos una suma de fracciones homogéneas, fracciones con el mismo denominador. Entonces, recordemos que se conserva el denominador y se efectúa la suma de los numeradores. En ese caso, dejamos expresada o indicada dicha suma de radicales. Allí no podemos hacer nada más. Entonces, ya tenemos una primera expresión para lo que es el valor exacto del seno de 75 grados. Sería raíz de 6 más raíz de 2 y todo eso sobre 4. Miremos ahora la segunda forma, que es la geométrica. Para ello construimos un triángulo rectángulo ABC con ángulo recto aquí en el vértice B, con ángulos agudos de 30 grados y 60 grados. Y justamente vamos a utilizar
lo que vimos ahora, los valores exactos para seno de 30 grados y coseno de 30 grados. Recordemos que el seno de 30 grados equivale a 1/2 y el coseno de 30 grados es raíz cuadrada de 3 sobre 2, raíz de 3/2. Pero recordemos también que el seno se define como cateto opuesto sobre hipotenusa, mientras que el coseno se define como cateto adyacente sobre hipotenusa. Vemos que en ambos casos la hipotenusa vale 2. Entonces en ese triángulo podríamos marcar ya la hipotenusa, es decir, el lado AC, con el valor 2. El cateto opuesto al ángulo de 30 grados vale 1. El cateto opuesto para el ángulo de 30 grados es el que está al frente de dicho ángulo, es decir, se refiere al cateto AB. Ese vale entonces una unidad. Y acá tenemos que el cateto adyacente al ángulo de 30 grados mide raíz de 3 unidades. El cateto adyacente será este, el que hace contacto con el ángulo de 30 grados. Entonces a este le colocamos la medida raíz de 3 unidades. Ahora trazamos este segmento CD, que es prolongación del segmento BC. Al final BD es un solo segmento de recta. Ahora también vamos a establecer que CD tiene la misma medida que el segmento AC. Es decir, esos dos segmentos son congruentes y si este vale 2, pues este también mide 2 unidades. Finalmente trazamos el segmento AD, es decir, conectamos el punto A con el punto D a través de un segmento de recta. Y se observa un triángulo ACD que será isósceles, porque tiene dos lados iguales, el lado AC y el lado CD, ambos con una medida de 2 unidades. Si eso es así, podemos afirmar que los ángulos de la base son también iguales o congruentes. En este caso se dice que la base será el lado desigual, es decir, el lado AD. Entonces los ángulos que serán iguales son estos que vamos a marcar con doble línea. Es una propiedad de los triángulos isósceles. En ellos los ángulos correspondientes a la base son iguales. Ahora tenemos lo siguiente. Con esta medida de 30 grados podemos encontrar este ángulo que se forma aquí, que será el suplemento de 30 grados. Estos dos ángulos son suplementarios o nos forman un ángulo llano, un ángulo de 180 grados. Entonces, a 180 grados le restamos 30 grados y nos da 150 grados, un ángulo obtuso, que es el suplemento de 30 grados. Ya con ese dato podemos determinar también estos dos ángulos. Recordemos que en todos los triángulos la suma de los ángulos internos siempre es 180 grados. Si aquí ya tenemos 150 grados, entonces nos faltan 30 grados para completar esos 180 grados. Esos 30 grados que nos faltan se reparten en dos partes iguales para estos ángulos. Por lo tanto, cada uno de ellos tendrá una medida de 15 grados. Entonces la marcamos por acá. Los ángulos de la base en ese triángulo isósceles que dijimos son iguales tienen una medida de 15 grados. Ahora observemos lo siguiente. Si sumamos 60 grados más 15 grados, tenemos 75 grados, justamente el ángulo que estamos tratando en esta ocasión. Entonces toda esta abertura, todo ese ángulo será de 75 grados. Entonces ya podríamos plantear el valor del seno de 75 grados, haciendo uso de la definición de seno, la que vimos hace un momento, cateto opuesto sobre hipotenusa. En este triángulo rectángulo que se forma acá, el triángulo ABD, entonces el cateto opuesto al ángulo de 75 grados será todo este cateto BD, ese lo escribimos por acá, BD, y la hipotenusa será este segmento AD. Entonces allí tenemos el planteamiento de lo que es el seno de 75 grados en este triángulo rectángulo de vértices ABD. Y entonces vamos a proceder a encontrar la medida de los lados. Tenemos que para el caso de BD, aquí tenemos el segmento BD, pues será la suma de estos dos segmentos, el segmento BC más el segmento CD, es decir, raíz de 3 más 2. Lo escribimos por acá y ya tenemos lo que es el cateto opuesto al ángulo de 75 grados. Vamos ahora a determinar
la medida del segmento AD. Para ello aplicamos el teorema de Pitágoras, justamente en el triángulo rectángulo ABD. Aquí lo hemos denotado. Entonces tenemos que AD, que es la hipotenusa, decimos la hipotenusa al cuadrado, será igual a la suma de los cuadrados de los catetos. Uno de los catetos es el segmento AB, entonces AB al cuadrado, más el otro cateto, que será BD, también elevado al cuadrado. Vamos a continuar por acá. Entonces tenemos que AD al cuadrado, es decir, la hipotenusa al cuadrado, es igual al segmento AB, que vale una unidad. Entonces tenemos 1 al cuadrado, más el segmento BD, que equivale a raíz de 3 más 2, y todo eso elevado al cuadrado. Continuamos entonces con que la medida del segmento AD al cuadrado será igual a 1 al cuadrado, que es 1, más esto al cuadrado corresponde a un binomio al cuadrado. Vamos a aplicar entonces el producto notable correspondiente. Recordemos que es la primera cantidad al cuadrado, es decir, raíz de 3 al cuadrado, más 2 veces la primera cantidad por la segunda, es decir, 2 por raíz de 3 por 2, y esto más la segunda cantidad elevada al cuadrado. Seguimos entonces por acá. Tenemos que AD al cuadrado va a ser igual a lo siguiente. Tenemos 1 más, aquí, la raíz cuadrada de 3 elevada al cuadrado, eso nos da como resultado 3. El exponente 2 nos elimina la raíz cuadrada y nos deja libre el 3. Después tenemos más 2 por raíz de 3 por 2, y eso equivale a 4 raíz de 3. Y todo esto más 2 al cuadrado, que equivale a 4. Seguimos entonces y encontramos que la medida del segmento AD al cuadrado será igual a 1 más 3, que es 4, más 4, que es 8, y esto más 4 raíz de 3. Eso se deja así expresado. Ahora, de aquí ya podemos despejar lo que es la medida del segmento AD. Extraemos la raíz cuadrada de esto que tenemos acá, ¿sí? Para poder quitar este exponente 2. Tenemos entonces la raíz cuadrada positiva de 8 más 4 raíz de 3. Tiene que ser la raíz cuadrada positiva porque estamos encontrando la medida de un segmento. Tiene que ser una longitud y por eso es positiva. Ahora, esta expresión la podemos simplificar de la siguiente forma. Acá, por dentro de la raíz, se puede extraer factor común 4. Sacamos el 4 de estos dos términos. En el primero nos queda el 2 y en el segundo nos queda la raíz cuadrada de 3. Y no olvidemos que todo eso está dentro de una raíz cuadrada. Ahora, dicha raíz se puede repartir para cada uno de los factores porque tenemos multiplicación. Tendremos entonces la raíz de 4 por la raíz cuadrada de 2 más raíz de 3. Entonces todo esto está dentro de la raíz cuadrada y finalmente podríamos resolver esa primera raíz, la raíz de 4 que equivale a 2. Nos queda entonces 2 que multiplica a la raíz cuadrada de 2 más raíz de 3. Y de esa forma ya tenemos una expresión indicada para lo que es la medida del segmento AD. Ese valor que hemos obtenido ya lo podemos escribir por acá, que es lo que estábamos esperando para la medida del segmento AD, la hipotenusa de ese triángulo rectángulo. Entonces aquí escribimos 2 por la raíz cuadrada de 2 más raíz de 3. Y así tenemos ya una expresión numérica para el seno de 75 grados. Ahora, esta expresión la podemos transformar de la siguiente forma. En el numerador podemos aplicar la propiedad conmutativa de la suma, es decir, cambiar el orden de los sumandos. Nos queda 2 más raíz cuadrada de 3. Ahora, a esa expresión podemos colocarle raíz cuadrada y para contrarrestar ese efecto, entonces elevamos al cuadrado. De esa forma conservamos 2 más raíz cuadrada de 3. En el denominador permanece lo mismo, 2 por la raíz cuadrada de 2 más raíz de 3. Y se nos presenta aquí una situación donde en el numerador tenemos una cantidad al cuadrado y en el denominador
la misma cantidad elevada al exponente 1 acompañada del número 2. Es como si tuviéramos esto, p al cuadrado sobre 2p. Aquí, algebraicamente, podríamos simplificar una p del numerador con una p del denominador y nos quedaría simplemente p medios. Lo que ocurre allí es un cociente o división de potencias de la misma base, donde se conserva la base y se restan los exponentes. 2 menos 1 nos da 1. Entonces, aplicando este concepto a esto que tenemos acá, tendríamos en el numerador la expresión raíz cuadrada de 2 más raíz de 3 y en el denominador únicamente este 2. Sería exactamente esto mismo que pasa acá. Entonces tenemos allí una expresión equivalente al seno de 75 grados. Eso también correspondería al valor exacto de dicha expresión trigonométrica. En el numerador la raíz cuadrada de 2 más raíz cuadrada de 3 y en el denominador tendríamos lo que es el número 2. Tenemos entonces allí dos expresiones que corresponden al valor exacto del seno de 75 grados. La primera obtenida de la forma analítica y la segunda obtenida de la forma geométrica. Ahora vamos a realizar la comprobación de esto que hicimos manualmente utilizando la calculadora científica estándar Casio ClassWiz FX 991 LACW. Para empezar, debemos asegurarnos de que la calculadora esté configurado en el modo DEG, es decir, que la unidad angular sean los grados sexagesimales, porque aquí tenemos justamente 75 grados sexagesimales. Entonces, para ello, presionamos el botón de configuración, luego nos vamos a ajustes de calculadora presionando OK y vamos a la segunda opción, la que dice unidad angular. Presionando OK vemos allí las tres opciones para los ángulos. La primera es la de los grados sexagesimales, la segunda es la de los radianes y la tercera es la de los grados centesimales. En ese caso necesitamos la primera opción, entonces bueno, allí está seleccionada y presionamos el botón OK para asegurarnos de que la unidad angular sean los grados sexagesimales. Ahora presionamos el botón Home y vamos a ingresar a la primera aplicación que nos muestra la calculadora, que es el modo calcular. Presionamos OK y vemos que en la parte superior de la pantalla nos aparece la letra D. Esto nos confirma que ya la calculadora está con su unidad angular en el modo de los grados sexagesimales. Ahora sí, vamos a ingresar entonces seno de 75 grados. Entonces presionamos el botón seno, luego el valor 75. Eso ya quiere decir que son 75 grados sexagesimales y cerramos el paréntesis. Presionamos el botón X o igual y tenemos en pantalla el primer resultado que obtuvimos. Tenemos una fracción donde en el numerador aparece la raíz cuadrada de 6 más la raíz cuadrada de 2 y en el denominador tenemos el 4. Así comprobamos entonces que este primer resultado es correcto. Ahora, para revisar si estas dos cantidades son iguales, entonces podemos efectuar la diferencia entre ellas. Si esa diferencia nos da 0, entonces quiere decir que estas dos cantidades son iguales, aunque en escritura parezcan diferentes. Entonces vamos a hacer justamente esa operación. Borramos lo que hay en pantalla presionando el botón AC y vamos a ingresar esta primera expresión. Comenzamos presionando el botón de la fracción. En el numerador vamos a ingresar la raíz cuadrada de 6. Entonces botón de la raíz cuadrada, luego el 6. Corremos el cursor a la derecha, luego más. Otra vez botón de la raíz cuadrada, ingresamos el 2, corremos el cursor a la derecha, luego lo llevamos al denominador e ingresamos el 4. Corremos el cursor a la derecha y vamos a presionar el botón del signo menos, porque recordemos, vamos a restar estas dos cantidades. Vamos ahora con esta expresión. Otra vez tenemos botón de fracción, en el numerador botón de la raíz cuadrada, dentro de esa raíz vamos a escribir 2 más raíz de 3. Entonces 2 más botón de la raíz cuadrada, ingresamos el 3, corremos el cursor a la derecha, luego otra vez a la derecha para que salga de la raíz, pasamos al denominador e ingresamos el 2. Ya tenemos entonces en pantalla la diferencia entre estas dos expresiones numéricas. Presionamos el botón igual y vemos que el resultado es 0. Eso nos confirma que estas dos cantidades son iguales.
Finalmente, para mirar esto en forma decimal, hacemos lo siguiente. Presionamos el botón AC para borrar, vamos a ingresar de nuevo seno de 75 grados, cerrando el paréntesis, presionamos exe y nos aparece esta expresión. Para verla en forma decimal, entonces presionamos el botón formato y elegimos la opción que dice decimal. Presionamos OK y vemos allí ya la presentación como número decimal de esa expresión numérica. Sería 0,9659 si lo presentamos aproximado a 4 cifras decimales. Recuerda que la mejor inversión es la que se hace en educación. Consigue esta calculadora en los enlaces que te dejo en la descripción.